La actuación de Remco Evenepoel en la pasada vuelta a la Comunitat Valenciana ha despertado un gran debate respecto si el belga es un escalador o no lo es, porque en la montaña Remco fue capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Un día maravillando a todo el mundo, haciendo una exhibición en la montaña y conquistando la etapa y el liderato, y al cabo de 2 días, en el mismo terreno, la montaña, pues explotando, perdiendo tiempo en la montaña y cediendo aquel maillot de líder que había conquistado unos días antes. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar si Remco es un escalador o no lo es. Vamos allá, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, el rendimiento de Remco Evenepoel en la montaña ha generado un debate nacional sobre si el belga es un escalador o es un clasicómano. Así que antes de comenzar el vídeo de hoy quiero saber vuestra opinión de antemano, así que dejadme en comentarios si vosotros creéis que Remco es un escalador o no lo es. Antes de comenzar, chavales, pediros que dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal y también podéis activar las notificaciones. Estamos colgando vídeos sobre todas las carreras del calendario, sobre todas las noticias que están saliendo en el mundo del ciclismo, así que os puede interesar. Y también recomendaros que me sigáis, chavales, aquí en Instagram, porque los seguidores de Instagram ya sabréis que estrené bicicleta para este 2022. Aquí tenéis imágenes del reel que colgué para presentaros mi nueva compañera de viaje esta temporada 2022, que no está para nada mal, y alguno me dijo que con esta bicicleta podía estar un pelín más cerca de Remco Evenepoel. Bueno, chavales, vamos a empezar a ver si Remco es un escalador o no. Abramos el melón y comencemos a analizar si Remco es un escalador o no lo es. Un debate donde nació en esta pasada vuelta a la Comunitat Valenciana, o se le dio más leña al fuego después de esta vuelta a la Comunitat Valenciana, porque en la primera etapa Remco terminaba la jornada en un puerto de segunda categoría. Aquí vemos a un Remco victorioso que se llevó la etapa, además se vestió de líder, y lo más espectacular de todo fue que en un puerto de segunda categoría habría diferencias más propias de haber subido el Alpe d'Huez. Aquí tenemos imágenes del ataque. Arrancó Remco Evenepoel en este puerto, insisto, de segunda categoría, una subidita de nada, de 5 kilómetros, y en este puerto veis a alguien que le siga. No, porque nadie pudo con el ritmo frenético que impuso el ciclista belga, que en un puerto de segunda abrió diferencias más propias de haber subido el Alpe d'Huez, que le metió 17 segundos a Blasov. El ruso aún se defendió, pues que el resto de favoritos perdían más de medio minuto. Claro, después de esta exhibición, de haber abierto estas diferencias en un puerto de segunda categoría, pues le preguntas a cualquier aficionado al ciclismo, ¿es Remco un escalador? Y te miran con cara de, ¿me estás vacilando? Pues ¿qué otro ciclista que no sea un escalador es capaz de en un puerto de segunda abrir medio minuto respecto al resto de sus rivales y decantar casi la vuelta a la Comunitat Valenciana a su favor? Es claro un escalador, es un súper escalador. Sin embargo, claro, ¿qué pasó? Que al cabo de 2 días llegaba una etapa más dura todavía, y el patrón pues no se repitió, sino que Remco, que había ganado a todos sus adversarios muy fácil con una pata en la primera etapa de montaña en un puerto segunda, a la que llegó una jornada más exigente de montaña, pues los papeles se invertían y era el propio Remco quien cedía mucho más tiempo respecto a sus adversarios. Sus adversarios superaban a Remco en la alta montaña. Aquí vemos imágenes de Remco cruzando la línea de meta, perdiendo ese maillot amarillo que había conquistado el primer día, cedía tiempo, perdía el maillot amarillo y también perdía la vuelta a la Comunitat Valenciana en la etapa más dura de la vuelta a la Comunitat Valenciana. Y la gente se preguntaba un poco, ¿qué ha pasado aquí? Si en un puerto fácil machaca Remco a sus rivales, ¿cómo es que después en un puerto duro es Remco quien sufre? Es que no tiene sentido, ¿eh? Aquí tenemos imágenes de esta subida donde Remco aquí perdía rueda con Blasov, pero es que tenemos a la rueda de Remco, está Enric Mas, está Jakob Fuglsang, está el propio Ciccone, Carlos Rodríguez, Pello Bilbao escondidito aquí atrás, y Alejandro Valverde es el que cierra el paquete con la rueda pinchada. Todos estos ciclistas, todos y cada uno de ellos acabaron superando a Remco al cabo de unos metros, ¿eh? Uno lo rebasó tras otro, y Remco pues acabó siendo el último de este grupo de favoritos que vemos en esta imagen. ¿Qué le pasó a Remco? ¿Es un escalador o no lo es? Porque es capaz de lo mejor en un puerto de segunda, pero luego en un puerto de primera categoría pues es superado por muchos de los escaladores, y aquí faltaba Roglic, faltaba corredores como Tadej Pogačar. ¿Es un escalador o no lo es? Este debate se generó tras esta etapa. Bueno, Remco Evenepoel ha hablado, y ha comentado un poquito cuál cree que fue el epicentro del problema, y ha dado explicaciones respecto a ese tiempo que cedió sorprendentemente para muchos en esa etapa de alta montaña. Él, más que asociarlo con un problema de ser o no ser un escalador, dice que el problema fueron las rampas duras. Dice, yo tradicionalmente siempre he sufrido muchísimo en rampas duras, en las rampas verticales, ahí siempre me ha costado y tengo que trabajar para mejorar. Dice, 2 de mis objetivos próximamente son la Itzulia
y la Lieja-Bastoña-Lieja, y si quiero ganar estas carreras que ambas tienen pues rampas duras en su recorrido, pues tengo que ser más competitivo en las rampas empinadas, trabajar para mejorar en este terreno, y bueno, vamos a ver qué pasa. Él ha dado estas explicaciones. Sin embargo, yo que he seguido mucho su carrera de cerca, aquí comentando muchas de sus victorias y carreras en el canal, pienso que si él lo dice, si él pone encima de la mesa el tema de que le cuestan las rampas duras, pues debe ser verdad. También ponía el ejemplo de en el pasado Giro de Italia, el día que se subió el monte Zoncolan, iba con los favoritos, pero en el momento que pisamos en los últimos 3 kilómetros donde habían rampas superiores al 20%, ahí exploté y es donde me quedé, por culpa de las rampas duras. Ese fue el problema aquel día en el Giro, y ese fue el problema también el otro día en la Volta a la Comunidad Valenciana. No es que no sea un escalador, es que me cuestan las rampas duras, las rampas más verticales. Bueno, eso yo creo que se lo compro, si él lo dice, ¿quién se va a conocer mejor que él? Pero de haber seguido mucho de cerca su carrera deportiva, también pienso que hay otro problema que quizás no lo ha expuesto y se lo queda pues reservado debajo de la manga, Esta es la imagen de la etapa reina de la Volta a la Comunidad Valenciana, donde Remco iba de líder y Blasov, como os comentaba, pues le superó. Yo creo que un poquito el problema fueron, uno, las rampas duras, que lo he apuntado, pero luego hay otro problema que es el fondo y el encadenamiento de puertos. ¿Por qué? Porque las rampas duras quizás le cuestan, pero si recordamos hace 2 años que Remco Evenepoel ganó en el Picón Blanco, que era un puerto más duro que donde sufrió el otro día en la Volta a Valencia. Aquí vemos a Remco, aquella etapa famosa que se sacudía el polvo tras ganar la etapa, demostrando que era el más fuerte, un poco vacilando a sus adversarios. Pues estas imágenes de este festejo, de esta victoria, fueron en un puerto más duro que se sufrió el otro día, un puerto de 8,5 kilómetros al 9%, con rampas del 10, del 11, del 10 muy sostenidas. ¿Cómo es que aquel día con rampas duras pues no sufrió? Porque creo que este no es el único problema, y ahora vamos a ver cuáles son los otros problemas de Remco en la montaña. Fijaos, este es el puerto donde ganó en el Picón Blanco, pero es que el puerto donde sufrió el otro día era un puerto incluso más fácil, de 5 kilómetros al 10,5%, con algunas rampas que oscilaban el 14-15%, pero no demasiado lejos de esta etapa donde no solamente pues lo hizo bien, sino que ganó. Fijaos, él mismo lo muestra aquí, pues sacudiéndose el polvo sin ningún problema. ¿Cuál es entonces, yo creo, el problema de Remco? Que aquella etapa habían rampas duras, pero la jornada fue una subida unipuerto, una etapa unipuerto, donde antes de la subida final solamente pues se abordaban puertos 1, puerto 2 de tercera categoría. Se llegaba muy fresco el pelotón a las rampas de la última subida. Y Remco, como hemos visto aquí, en la primera etapa que ganó, es muy bueno haciendo subidas de 10-15 minutos a muchos vatios. Cuando es una etapa fácil y se termina en un puerto de 10, 15, 20 minutos, es capaz de mover muchos vatios durante 10, 15 minutos después de haber llevado una etapa fácil. El problema de Remco viene cuando las rampas... Esa etapa que ganó era una etapa muy fácil, que se terminaba en un puerto con rampas duras. Aquí estáis viendo las rampas, con rampas realmente exigentes, pero se venía pues fácil, en una etapa larga, una etapa con poca montaña antes de esta subida, y se defendió muy bien, ganó la etapa. Pero el problema del otro día, donde sufrió en este puerto, fue yo creo por culpa de esto, del encadenamiento constante de puertos. Se llegaba a la última subida con rampas duras, ya con mucho castigo, una etapa con 1, 2, 3, 4, 5 puertos, 6 con el final. Antes de abordar la última subida ya se habían superado 5 subidas, y este cansancio de haber hecho tantos puertos antes de la subida final fue lo que le restó en el último puerto, y por eso pues sufrió por las rampas duras, como él le explica, pero también porque es un corredor que el fondo pues lo tiene que trabajar, que cuando se van encadenando muchos puertos en la última subida pues no es capaz de mover tantos vatios como sí que es capaz de hacerlo cuando se sube tan solo una subida, cuando va pues relajado en una etapa fácil que se termina solamente con un esfuerzo duro en una subida final, lo hace bien. Pero cuando viene castigado, por ejemplo en el pasado Giro de Lombardía, que hubo mucho kilometraje, venía Remco de bordarlo, de ganar muchas carreras previamente a la clásica de las hojas muertas, llegó el día de hora X en el Giro de Lombardía, una carrera que encadena muchos puertos, sí que es muy fondista, y en el último puerto pues sufría, un puerto que no era tampoco con rampas súper exigentes, pero le cuesta, le castiga muchísimo el encadenamiento de muchos puertos, y además en las etapas muy largas, la longitud, el kilometraje también le resta mucho a Remco Evenepoel, algo que puede ser lógico porque al final estamos hablando de un ciclista del año 2000, un ciclista ¿de qué? ¿Cuántos años tiene Remco? Tiene 22 años, por lo tanto puede trabajar en eso. Y si me preguntáis si Remco es un escalador puro o no lo es, mi respuesta sería esta. Si es una etapa unipuerto que termina en una ascensión de 20-30 minutos sin puertos antes, es capaz de hacerlo muy bien, incluso habiendo rampas duras. El problema de Remco a día de hoy para mí es los puertos encadenados y las subidas muy largas. Cuando es una etapa fondista con puertos encadenados, ahí es donde acaba sufriendo, porque el problema, más que si es un escalador o no lo es el fondo. Es un corredor que debe trabajar en el fondo, y creo que está a tiempo, Claro, los que digáis, es un clasicómano,
es un ciclista tan bueno que es escalador, es clasicómano y también es contrarrelojista, pero tampoco tiene el perfil de clasicómano absoluto, porque en clásicas de pavés tipo Flandes y Roubaix es un ciclista demasiado ligero, donde yo dudo que vaya a ser un especialista en las clásicas del adoquín, por su peso y por su morfología, pero luego en clásicas más tipo Lieja, Flecha, no es un ciclista tampoco súper explosivo, que tenga un cambio de ritmo estilo a la Philippe, y tampoco es un ciclista rápido. Aquí vemos, por ejemplo, en el pasado pues, ese campeonato europeo, que fue como un circuito de clásica, donde el ciclista italiano Colbrelli lo ganó en el último sprint, y Remco, a pesar de ser más fuerte, pues como no tiene un punch, un cambio de ritmo exagerado, no pudo soltarlo en la subida, y luego en el sprint pues fácilmente lo superó el ciclista italiano, pues eso, Andy Colbrelli. Para ganar Remco, si repasáis cada una de sus victorias, pues el 99% de ellas tiene que llegar en solitario. Es un ciclista con mucho motor, que a la que abre un hueco en sus rivales, pues vale que se marcha y es muy difícil alcanzarlo, pero como no es súper rápido y tampoco muy explosivo, pues tiene que llegar solo, tiene que ingeniárselas para llegar solo. Fijaos, muchas de sus victorias son siempre llegando en solitario, porque al no ser un ciclista demasiado veloz, pues le cuesta ganar en otro tipo de escenario. No sé si estáis de acuerdo, chavales, dejádmelo en comentarios. Ya os digo, he visto muchas etapas de Remco y creo que por aquí va el problema, de la mano de las rampas 2, que seguramente, si lo ha dicho, pues debe ser parte de este problema a mejorar, pero esta es, ya os digo, mi diagnóstico, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?